Hay edificios que fueron construidos para albergar la verdad. Templos de mármol y cantera, con columnas que prometen fortaleza y balanzas que prometen equidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lugar donde la ley se vuelve sagrada, donde se supone que la justicia es ciega. Pero, ¿qué pasa cuando la justicia no es ciega? ¿Qué pasa cuando abre los ojos, ve el horror y decide voltear la cara? Hoy vamos a hablar de un crimen que nunca existió oficialmente, de un expediente que fue condenado al olvido, de un grito de auxilio que fue sepultado bajo toneladas de papel y silencio. Esta es la historia del caso del silencio. Caso. El incesto de un hombre muy poderoso, un pilar de la justicia mexicana, un secreto que fue perdido en los laberintos del poder para proteger una carrera y para sacrificar, una vez más, a la víctima. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Esta historia es un viaje al corazón de la hipocresía. Te va a indignar. Te va a llenar de rabia y de impotencia. Si crees que la justicia debería ser igual para todos, sin importar el apellido o el cargo que ostenten, suscríbete. Ayúdame a que esta voz se escuche más fuerte. Porque el silencio de los justos es el arma más poderosa de los corruptos. Y hoy vamos a romper ese pacto de silencio. La persona que encontró este horror no era una detective. No era una abogada litigante. Era una pieza insignificante en el enorme engranaje de la burocracia judicial. Se llama Laura Fuentes. Tenía 24 años. Acababa de conseguir su primer trabajo. Archivista en la Suprema Corte. Un puesto sin glamour, sin poder. Su universo era el sótano. Un laberinto de pasillos interminables y estanterías metálicas que se elevaban hasta el techo. El aire era espeso. Olía a polvo, a papel viejo, a tiempo encapsulado. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de una lámpara fluorescente o el chirrido de una escalera rodante. Su trabajo era monótono: digitalizar expedientes antiguos. Tomar un fajo de hojas amarillentas, atadas con un cordón. Quitar el polvo. Escanear página por página. Etiquetar el archivo digital. Y devolver el expediente a la oscuridad. Cientos de casos por día. Cientos de vidas reducidas a un código de barras. Un día, le asignaron una nueva sección. El archivo muerto. Casos cerrados hace décadas. Administrativos, sin importancia. Estaba trabajando en una caja con la etiqueta Correspondencia Varia, 1990 a 1995. Dentro solo había oficios, memorandos, solicitudes olvidadas. Pero al fondo de la caja había algo más. Un folder de color manila que no debería estar allí. No tenía número de expediente. No tenía sello oficial. Solo una palabra escrita a mano con tinta azul. Morales. Laura sintió una punzada de curiosidad. Morales. Como el magistrado Ricardo Morales. Una leyenda. Un hombre que aparecía en la televisión hablando de ética y Estado de Derecho. El rostro de la integridad judicial. Probablemente no era nada, una coincidencia. Pero algo la impulsó a abrirlo. Un impulso que cambiaría su vida para siempre. Abrió el folder. No había documentos legales. Lo que encontró fue un diario, un pequeño cuaderno de pasta dura, color vino, y un fajo de cartas, atadas con un listón de seda rosa. Laura sintió que estaba profanando algo. El corazón empezó a latirle más rápido. El aire del sótano de repente se sintió frío, denso. Abrió el diario. La primera página tenía una caligrafía infantil, casi perfecta. Propiedad de Elena Morales, 12 años. Laura comenzó a leer. Al principio, eran las divagaciones de una niña. La escuela,
las amigas, la música que le gustaba. Pero a las pocas páginas, el tono cambió. Se volvió oscuro, confuso. Elena empezó a hablar de los estudios nocturnos con su padre, el magistrado. Papá dice que son para hacerme más fuerte, para que mi alma sea pura como la de él. Dice que es nuestro secreto, que el amor verdadero necesita secretos. Laura siguió leyendo. Sus manos comenzaban a sudar. Las hojas del diario se sentían frías, húmedas. Luego, vino la descripción del primer estudio. Me pidió que me pusiera mi vestido blanco de la primera comunión. Dijo que era un ángel. Me llevó a su despacho. Cerró la puerta con llave. Apagó las luces y encendió una sola vela. Dijo que la luz de la vela es la única luz honesta. Me sentó en sus rodillas. Su corazón latía muy fuerte, o quizá era el mío. Me dijo que para ser puros teníamos que compartirlo todo, hasta el aliento, hasta el cuerpo. Laura tuvo que detenerse. Sintió una oleada de náuseas. El olor a polvo del archivo le revolvió el estómago. Miró a su alrededor, los pasillos vacíos, las sombras largas. Se sentía observada, como si el fantasma de esa niña estuviera allí con ella, en el silencio del sótano. Sus manos temblaban. Con un esfuerzo, obligó a sus ojos a volver a la página. El horror se fue haciendo más explícito, más brutal. Frases cortas, fragmentadas. El diario de una mente que se estaba rompiendo. No me gusta el olor de su loción. Se me queda en el pelo, en la piel. No se quita aunque me bañe 3 veces. A veces, cuando me toca, me concentro en el cuadro de la pared. Es un paisaje con un río. Imagino que soy un pez y me voy nadando muy lejos, donde no me pueda encontrar. Hoy lloré. Me dijo que las lágrimas son una debilidad, que ensucian la pureza del acto. Me dio una bofetada. Dijo que era para que aprendiera a ser fuerte. Mi mamá lo sabe. A veces la escucho llorar en su cuarto, pero nunca dice nada. Cuando me ve en la mañana, solo me mira con sus ojos tristes y me sirve el desayuno, como si nada. Él dice que esto es amor, que es la forma más alta de amor, porque es un sacrificio. Dice que está sacrificando su reputación por mí y que yo debo sacrificar mi cuerpo por él. Laura cerró el diario de golpe. El sonido resonó en el silencio del archivo como un disparo. Se llevó una mano a la boca para no gritar. El sabor metálico del miedo le inundó la boca. Estaba temblando incontrolablemente. Esto no era un expediente. Era la evidencia de una tortura. La confesión de un monstruo vestido con la toga de un juez. El hombre que salía en la televisión hablando de los derechos de los niños. Era un violador, y la víctima era su propia hija. El silencio del sótano ya no era pacífico. Era el silencio de una tumba. El silencio que había engullido la voz de Elena Morales. Laura necesitaba entender. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo pudo construir una fachada tan perfecta? Durante días, obsesivamente, investigó al magistrado Morales. Encontró sus discursos, artículos de prensa sobre él, entrevistas. Era una construcción impecable. Hablaba de la familia como el núcleo de la sociedad, de la necesidad de proteger a los inocentes, de la importancia de la integridad y la ética en la vida pública. Cada palabra era una mentira, una burla. Encontró fotos de él con su familia. Su esposa, Amelia. Una mujer de una belleza frágil, siempre con una sonrisa tensa. La sonrisa de quien conoce el infierno y tiene que fingir que está en el paraíso. Y Elena. En las fotos de niña, se veía luminosa, sonriente. Conforme crecía,
La luz en sus ojos se iba apagando. En las últimas fotos, de adolescente, su sonrisa era una mueca. Sus ojos miraban a la cámara, pero no veían nada. Estaban vacíos. La misma mirada que Laura había leído en el diario. La mirada de quien ha huido a un lugar muy dentro de sí misma. El magistrado Morales venía de una familia de abogados y jueces. Una dinastía de poder. Para él, la imagen lo era todo. El apellido era un templo que debía ser protegido a cualquier costo. No era un simple depredador. Era un ideólogo de su propia perversión. Había construido una teología retorcida en la que el abuso era una forma de control, una manera de purificar a su hija, de asegurarse de que le perteneciera por completo, en cuerpo y alma. La madre, Amelia, era la gran cómplice silenciosa, casada con el poder y el prestigio de Morales. Atrapada en una jaula de oro. Su silencio no era solo por miedo. Era una forma de supervivencia. Negar la realidad era su única estrategia para no volverse loca. Participaba en la farsa, organizaba las cenas, sonreía a las cámaras, y cada sonrisa era una palada de tierra sobre el alma de su hija. El sistema familiar no estaba roto. Funcionaba a la perfección para proteger al agresor y para aniquilar a la víctima en un silencio perfecto. Laura sintió el peso de ese cuaderno en sus manos, como si quemara. No podía devolverlo a la caja. No podía ser cómplice de ese silencio. Tenía que hacer algo. Su primer paso fue el más lógico y el más ingenuo. Subió del sótano al mundo de las oficinas. Fue a ver a su jefe directo. Un hombre gris, de unos 50 años, que llevaba 30 años en el mismo puesto. Su nombre era señor Quiroga. Laura esperó a que la oficina se vaciara. Cerró la puerta. Con la voz temblorosa, le contó lo que había encontrado. Le mostró el diario. El señor Quiroga no tocó el cuaderno. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Su rostro, normalmente impasible, se llenó de pánico. Se levantó y miró por la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Volvió a sentarse. «Usted no vio nada», susurró. Su voz era un silbido. «¿Cómo dice?», preguntó Laura confundida. «Ese folder no existe. Usted nunca abrió esa caja. ¿Entendió, señorita Fuentes? Pero, señor, es la hija del magistrado Morales. Lo que dice aquí...» «No me importa lo que diga», la interrumpió Quiroga, su voz subiendo de tono antes de volver a bajarla a un susurro furioso. «¿Usted sabe quién es Ricardo Morales? ¿Sabe el poder que tiene? Ese hombre puede destruirnos a usted y a mí con una sola llamada telefónica. Nos puede sacar de aquí y asegurarse de que nunca más volvamos a conseguir trabajo. En ningún lado». Laura se quedó helada. El frío no era del aire acondicionado. Nacía en la boca de su estómago. «Mi consejo», continuó Quiroga, su mirada dura, «es que baje a ese sótano, devuelva ese maldito cuaderno a su caja y olvide este día. Rece para que nadie sepa que lo tuvo en sus manos. ¿Valora su trabajo, señorita Fuentes? ¿Valora su futuro?». La amenaza no era velada. Era directa. El sistema no estaba interesado en la justicia. Estaba interesado en su propia supervivencia. Laura salió de la oficina de Quiroga, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. El murmullo de las oficinas, el tecleo de las computadoras. Todo sonaba distante. Su propio corazón era un tambor sordo en sus oídos. No se rindió. Pensó que Quiroga era un cobarde, que alguien más arriba, alguien con más integridad, la ayudaría. Recordó a una mujer, la licenciada Gabriela de la Peña, la coordinadora general del archivo.
Una mujer que siempre la había tratado con amabilidad. Le había sonreído. Consiguió una cita con ella. En su oficina, mucho más grande y con una ventana que daba al zócalo, Laura volvió a contar su historia. Gabriela la escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo, perdiendo toda calidez. Cuando Laura terminó, la licenciada se levantó y caminó hacia la ventana. Le dio la espalda. «Laura», dijo. Su voz sonaba cansada. «Eres joven, eres nueva aquí, no entiendes cómo funcionan las cosas». Se giró para mirarla. «Hace unos 10 años tuvimos un archivista como tú, brillante, idealista. Encontró un expediente de un caso de corrupción que implicaba a 2 ministros de la corte. Hizo lo que creyó correcto. Lo filtró a la prensa. Hizo una pausa. Al día siguiente, fue despedido. Lo acusaron de robar documentos. Le abrieron un proceso penal. Nunca pisó la cárcel, pero su carrera quedó destruida. Nadie volvió a contratarlo. Lo borraron del mapa. ¿Entiendes lo que te digo? El sistema protege a los suyos, Laura. Sobre todo a los de arriba, a los intocables. Y el magistrado Morales es el más intocable de todos». «Entonces, ¿qué hago? ¿No hago nada?», preguntó Laura, su voz rota. Gabriela suspiró. Un suspiro largo, lleno de una tristeza antigua. «Haces lo que te dijo Quiroga. Lo entierras, olvidas, sobrevives. Es el consejo más honesto y el único favor que te puedo hacer». Salió de esa oficina sintiendo que había perdido toda esperanza. El sistema no era una serie de individuos, era una entidad, un organismo vivo. Y su único instinto era protegerse a sí mismo, expulsando cualquier cuerpo extraño que amenazara su equilibrio, incluso si ese cuerpo extraño era la verdad. Desesperada, Laura hizo una última llamada a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres. Usó un teléfono público. No dio su nombre. Una voz de mujer, hastiada y monótona, le contestó. Laura expuso los hechos, el diario, el abuso sistemático, el poderoso agresor. Mientras hablaba, la mujer del otro lado de la línea tecleaba perezosamente. «Ajá», decía de vez en cuando. «Entiendo. Necesitamos el nombre del agresor y de la víctima para abrir una carpeta de investigación», dijo finalmente. Con el corazón en la garganta, Laura susurró el nombre. El agresor es el magistrado Ricardo Morales. La víctima, su hija, Elena. Hubo un larguísimo silencio en la línea. Laura solo escuchaba el sonido de su propia respiración. Finalmente, la voz de la mujer volvió. Pero su tono había cambiado. Era frío, cortante, defensivo. «Mire, señora, quien sea usted, una acusación de esta magnitud contra una figura pública de ese nivel, sin la presencia física de la víctima, sin pruebas periciales, es imposible de procesar. Se cae en 2 minutos. Y la persona que la presente se enfrenta a una contrademanda por daño moral que la dejaría en la ruina». «Pero tengo su diario», balbuceó Laura. «Un diario no es prueba suficiente. Podría ser falso. Podría ser ficción. Sin la víctima no hay caso». Entonces, la funcionaria dijo la frase que resumía toda la podredumbre del sistema. La frase que era un manual de cómo archivar el horror. «Ahora, si usted tuviera información de que la chica, la víctima, ha desaparecido, la situación cambia. Ahora mismo, esto es un caso de presunto abuso sexual. Pero si ella no aparece, se convierte en un caso de persona desaparecida. Eso le corresponde a otra dependencia. A la Fiscalía de Búsqueda de Personas. Tendría que llenar el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo,
pasarle la responsabilidad a otra oficina, a otro escritorio, archivarlo hasta que fuera olvidado. Laura colgó el teléfono. Se apoyó contra la pared de la cabina telefónica. El mundo exterior se desvaneció. Estaba completamente sola. El sistema no la había rechazado. La había aplastado. Laura volvió al sótano. El aire se sentía más pesado que nunca. Caminó por los pasillos silenciosos hasta la caja de correspondencia varia. Tomó el diario de Elena. Lo sostuvo un momento. Sentía el peso de esa vida rota en sus manos. Con un movimiento rápido, antes de que su valor la abandonara, arrancó una sola página del diario. La página donde Elena describía su fantasía de ser un pez y escapar nadando por el río de un cuadro. Dobló la hoja y se la guardó en el bolsillo. Era un acto inútil, un gesto simbólico, pero era lo único que podía hacer. No podía salvar a Elena, pero podía salvar una palabra suya, un fragmento de su dolor. Volvió a colocar el diario mutilado en el folder. Cerró el folder, lo puso al fondo de la caja y la cerró. El caso del silencio fue enterrado de nuevo. El magistrado Ricardo Morales continuó su brillante carrera. Unos años después, incluso fue considerado para presidir la Suprema Corte. Nadie volvió a saber de Elena. Algunos dicen que fue enviada a un internado en el extranjero. Otros que se quitó la vida. Su historia se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Pero en algún lugar, en un cajón olvidado de un archivista que renunció a su trabajo un mes después, hay una hoja de papel doblada, una pequeña página arrancada de un diario, un recordatorio silencioso de que la justicia no siempre es justa y que los peores crímenes no son los que se castigan, son los que se archivan. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.